Antes de presentar el mensaje de esta mañana, quisiera referirme a la actualidad profética que un día dije que siempre y cuando yo mirara que había algo que requiriera tratarlo, lo trataría antes de mi sermón. Y creo que para nadie es desconocido de que la profecía bíblica de Apocalipsis 13, donde habla de una potencia que es semejante a un cordero, pero que hablaría como dragón, para nadie es desconocido que esa potencia son los Estados Unidos de América. Y si alguien tiene duda de que esta potencia podría llegar a hablar como dragón, creo que tendría que escuchar las palabras del presidente Joe Biden, que esta semana ha hablado. Al decir, hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando. Ha causado revuelo sus palabras en todos los ámbitos políticos y religiosos. No cabe duda de que Estados Unidos, hermanos, está hablando como dragón. Su principal autoridad, o una de sus principales autoridades, hablando de que la paciencia se le está agotando, dijo: se acabó la hora de esperar. Esto no se trata de libertad o de una elección personal. Creo, hermanos, que los que sabemos del significado que tiene la libertad de conciencia y cómo el espíritu de profecía lo ha dicho en el conflicto de los siglos, esto no es otra cosa que una amenaza a esa libertad. Se acabó la hora de esperar. Esto no se trata de libertad o de una elección personal. Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando. ¿Contra quién se le está agotando la paciencia al presidente? Contra la única pandemia que tenemos, y es la de los no vacunados. Y aquí, hermanos, sabemos nosotros que una pandemia en cualquier país donde se da, las autoridades buscan combatirla. Pero si la pandemia que ahora este país tiene es la de los no vacunados, con las palabras que he leído anteriormente, uno se pregunta, ¿de qué manera entonces es que se va a combatir esta pandemia? Ya nosotros vimos, hermanos, cómo el señor presidente se está enfocando en la economía de la gente, obligando a las empresas a que, si no se combate esta pandemia de los no vacunados, entonces serán castigados con multas, y estos no les quedará otra que despedir a los trabajadores que no se sometan. La pandemia contra los no vacunados está enfocada, hermanos, en la economía de las personas. Te quitan el trabajo, ya no hay salario. Y si te mantienes en esa posición, se te acaban los ahorros, y luego ¿cómo vas a comer? Así que no cabe duda, hermanos, que esta situación se va a poner muy complicada. Sus palabras llegaron tan lejos cuando dijo: si estos gobernadores no nos ayudan a acabar con la pandemia, usaré mis poderes como presidente para conseguir que se hagan a un lado.
Y así, hermanos y hermanas, los Estados Unidos, que comenzó en este mundo como un cordero, pues está empezando a hablar como dragón. No cabe duda, hermanos, que las palabras de la sierva del Señor que dijo hace muchos años se están cumpliendo, como estas que están acá y que están en rojo. El llamado mundo cristiano, dijo, será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad, como Joe Biden, pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia según el ejemplo del papado. ¿Qué tan de actualidad esta cita? Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia según el ejemplo del papado. Lo que nosotros estamos mirando ahora es solo un anticipo de aquel control que se hará de la conciencia cuando se trate del día de reposo. Pero desde ya nosotros miramos este tipo de leyes o decretos ejecutivos de parte de hombres en posiciones de autoridad que están buscando controlar esa conciencia. Yo tengo un audio aquí que creo que ustedes ya lo han escuchado porque se ha hecho viral, pero es bueno que lo oigamos ahora. Señor le bendiga, hermano Ramón. Quiero contestarle con este mensaje de voz a la pregunta que me hizo, que es bueno para los vacunados. Bueno, hermano, me voy a remontar a algo, ¿no? ¿Qué fue bueno para Adán y Eva cuando se desobedecieron? Solo el ofrecimiento de la sangre del cordero. Las consecuencias ya las tenemos nosotros. Aquellas personas que presunciosamente, con presunción, se colocaron la vacuna, siendo adventistas o no adventistas. Si es siendo adventista, pues les deseo que tengan un buen arrepentimiento por el pecado que acaban de cometer contra el templo del Espíritu Santo. Y si no es adventista, pues que pidan perdón a Dios por ignorancia. Pero no hay nada que se pueda hacer. Hay un hermano de acá que usted conoce, de la iglesia, que se ha puesto a decir que para sacar los metales de la vacuna, pues que coman esto y aquello. Mi hermano, esos metales van dirigidos al cerebro. Una vez que entraron, nadie detendrá eso, a menos que sea la sangre de Jesús que lo haga. Es imposible detener el mal cuando la persona está totalmente entregada a esto. ¿Quería protección humana? Pues ya la tiene, la cual no sirve para nada, porque los vacunados son los que infectan a los no vacunados, porque se creen que ya ellos están salvos, y ellos acarrean el virus porque son una máquina de virus. Y cuando reciben el COVID, que le da igual que al no vacunado, idéntico, pues ya usted sabe el efecto. Esto me da mucha tristeza porque me han hecho esa pregunta muchas veces, y realmente después que una máquina genética ya entró y está trabajando, ya no se puede nada, hermano. Después que un espermatozoide se encontró con un óvulo y lo fecundó, ya solamente es abortarlo, si la persona no quiere hacerlo. Pero ya la maquinaria no la detiene nadie, solo Dios. Señor te bendiga, tenga un bonito día. Le pedí permiso al doctor Luis Báez para compartir este audio aquí, porque estas son las cosas que tienen que hacer pensar muchísimas veces a alguien antes de hacer una decisión. Estos son tiempos, como dije en 2 sermones anteriores, donde ninguna autoridad política ni religiosa te tiene que decir lo que vas a hacer con tu cuerpo. Solo tú y tu Dios deben decidir eso.
porque tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Dónde quedó esa libertad? Cuando dicen, la paciencia se acabó, y cuando dicen, esto y esto vamos a hacer para obligarlos. ¿Dónde quedó esa libertad con la que Dios nos hizo? Cuando escuché ese audio del doctor Luis Báez, dije, qué tremendo. Sabemos que Luis Báez es una persona preparada, tanto de acuerdo a la ciencia de la medicina convencional como también de la otra, de la natural. O sea, el hombre está preparado doblemente y sabe lo que está hablando. Hermanos, el asunto es que, como dice la sierva del Señor acá, hombres en posiciones de autoridad van a poner en vigencia leyes para controlar nuestra conciencia, y lo harán según el ejemplo del papado. ¿Por qué lo harán así? Porque dice aquí la cita a continuación, que Babilonia, que ya sabemos nosotros que es el sistema religioso falso liderado por el papado, dice que Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación, y toda nación se va a ver envuelta. Ya Juan miró, escuchó o escribió en Apocalipsis 18, 3 al 7 y 17, 13 al 14. Estos tienen, dijo, un mismo propósito. ¿Quiénes? Los reyes, las autoridades, los gobiernos. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia, como lo manifestó el papado cuando en lo pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con los ritos religiosos y las ceremonias de los romanistas. Está escrito todo esto en Eventos de los Últimos Días 117 y en Mensajes Selectos, tomo 3 páginas 447 a la 448. Pero me llama la atención lo que sigue, que todo el mundo estará involucrado en el gran conflicto entre la fe y la incredulidad. Pero miren lo que viene a continuación. Toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Noten, toda la cristiandad quedará dividida. Y yo les pregunto, ¿no está ya dividida con este asunto? Las iglesias están divididas, unas apoyando esto, otras en contra. Hermanos, en la misma iglesia están divididos. Los que ya se pusieron el medicamento enojados contra los que no se lo pusieron, y hasta decidiendo mejor no asistir a la iglesia porque pues los que no se lo han puesto los pueden infectar. La cristiandad quedará dividida por el asunto del sábado y el domingo, pero el enemigo ya está logrando que se divida. Dice que una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad, y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Eventos de los Últimos Días 117 a las 118, las páginas. La minoría, noten ustedes, al negarse de ceder a la exigencia popular, se va a convertir en objeto de execración universal. En otras palabras, hermanos, la minoría será perseguida y ellos saben hasta dónde van a llegar, pero también sabemos que con la minoría está Jehová de los ejércitos. La Biblia habla de un remanente fiel, de un remanente que cuida el cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo. Y cualquier cosa que suceda
el Señor no va a abandonar a su remanente. Habiendo visto todo esto, creo que nuestra única protesta es de rodillas. Yo he hecho nada más aquí una referencia a un cumplimiento profético de Apocalipsis 13 con un respaldo del don profético. No estoy aquí buscando que haya una rebelión contra el gobierno, para nada. Solamente estoy haciendo un análisis desde la perspectiva profética. Y ante eso, solo nos queda, como les repito, protestar de rodillas. Así que, ¿qué les parece si nos arrodillamos y hablamos con Dios sobre esto? Padre nuestro que está en el cielo, habiendo visto cómo están las cosas en la actualidad profética, lo que nos queda, Señor, es el recurso que siempre hemos tenido, el de orarte a ti pidiéndote ayuda. Y ante estas amenazas y ante estos discursos, Señor, confrontativos y divisorios, donde hay un riesgo, Padre, para las minorías, ante esto, Señor, solo te pedimos que tú intervengas, que te hagas, Señor, manifiesto, y que tú, Padre, tomes el control de lo que está pasando. Te suplicamos que nos ayudes. Te rogamos, Señor, que nos des tu protección. Te pedimos que tú obres en los lugares de trabajo de los hermanos, que tú obres, oh Señor, en este país con las autoridades. Te pedimos por el presidente Biden y todos sus asesores, combatan la enfermedad, pero sin tener que llegar a este tipo de medidas que atentan contra la libertad de conciencia. Te pedimos, Señor, por ellos, para que en medio de sus planes, tú, oh Señor, les indiques finalmente lo que deben hacer. Te suplicamos, Padre, que las cosas lleguen hasta donde tú las permitas y que con nosotros estés siempre fortaleciéndonos y ayudándonos para que permanezcamos firmes y leales a ti. Te rogamos, Señor, que nuestra fe en estos momentos de crisis no decaigan, que nuestra fe, Padre, esté anclada solamente en ti. Te pedimos, Padre, que nos protejas de este virus, porque si los que no se ponen la vacuna son los que tienen llenos los hospitales, Señor, te rogamos que nosotros no seamos de esos que llenan los hospitales. Te rogamos que tú seas, Señor, un muro en derredor de nosotros, de tal manera que ese virus no penetre y no nos enfermemos, y que estos cuerpos que son templo y morada del Espíritu Santo, tú los conserves sanos para la honra y gloria tuya. Señor, te pedimos que seas tú nuestro guardia, que seas tú el que nos dé la protección, y que seas tú, Señor, el que nos des la convicción de lo que toque hacer en el momento preciso de la prueba. Padre, te rogamos que en esta hora tan difícil, ahora más que nunca, tu presencia esté con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a continuar con nuestro seminario profético, La Revelación de Jesucristo, que ya hemos estado aquí trayéndoles por casi 2 años. Hemos estado detenidos en la profecía de los 7 sellos. Y habiendo estudiado el 6º sello, bien podríamos ahora saltarnos al estudio del 7º sello. Pero resulta que Dios, entre el 6º sello y el 7º, hizo un paréntesis para darle respuesta
a una pregunta que se hizo en el sexto sello. ¿Cuál es esa pregunta? Vamos a Apocalipsis 6, versículo 17. Apocalipsis 6, versículo 17. La Escritura dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Aquí, hermanos, está la pregunta más dramática de la historia. Así concluye el sexto sello, con esta pregunta motivada por el cataclismo final que la raza humana va a experimentar a escasos momentos de la venida de nuestro Señor. Y la respuesta de Dios a esta pregunta no se hace esperar, presentando en el capítulo 7 al pueblo sellado de Dios como los únicos que sí van a permanecer de pie. Leamos lo que él dice en el capítulo 7, versículos 1 al 8. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciéndoles: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Nosotros, hermanos, podemos ver aquí el mensaje más esperanzador y lleno de ánimo que Dios pudo haber dejado para su iglesia. Se trata este mensaje de la manera de cómo Dios va a ayudar a su pueblo remanente del tiempo del fin a permanecer de pie en ese gran tiempo de angustia que se describe en los versículos 14 al 17 del capítulo 6, correspondiente al sexto sello. Leámoslo otra vez. Dice, capítulo 6, verso 14 al 17: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Hermanos, luego cierra diciendo: porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Aunque ya leímos esto y lo explicamos cuando estudiamos el sexto sello, es importante leerlos para que miremos el contexto en el cual va a estar este mundo y sus habitantes, y cómo de verdad solo los que estén sellados
podrán permanecer de pie. Antes de que estos eventos que acabamos de leer aquí, en estos versículos 14 al 17, antes de que estos eventos tomen lugar, el Señor nos da la buena noticia en el capítulo 7 del 1 al 8, de que 144,000 sellados por Él, eso sí, podrán estar de pie. Este tema del sellamiento, hermanos, es un tema muy solemne, que no quiero correr por querer agotarlo en una sola presentación. Me parece que es el tema más solemne que los adventistas debemos entender. Y por lo tanto, me voy a tardar el tiempo que sea necesario en diferentes presentaciones. No voy a pasarme hoy de las 12:30, se los prometo, pero no se extrañen si en el siguiente sermón yo sigo con la temática. Porque el que entienda el tema del sellamiento y participe de él, si está vivo cuando Cristo venga, ese podrá estar de pie cuando los cielos se abran y la gente diga a las montañas, caed sobre nosotros, o diga escondernos y a las piedras caed sobre nosotros. Cuando la gente ande buscando que mejor les mate la montaña o las piedras, oh hermanos, el sellado, ese estará de pie. Así que este es el tema. Este es el tema que debe agitarse en los púlpitos en estos tiempos de pandemia. Este es el tema que tiene que agitarse en los púlpitos adventistas en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Porque casi no se habla del sellamiento del pueblo de Dios. Y es lo más importante. Porque cuando Cristo venga, el que no esté sellado, hermanos, se va a perder. Así que vamos a dedicarnos el tiempo que sea necesario para abordar esta temática de los 144,000 sellados. Pero desde ya les digo, más que interesarnos en si su número es literal o es simbólico, interesémonos por querer ser parte de ellos, mis hermanos. Porque eso es puro sensacionalismo, aparecer allí. Yo sí te voy a decir si son simbólicos y literales. No, hermano, hermana. Lo más importante es que seas de ellos. Así que en esta mañana nosotros vamos a mirar, a manera, podría decir, de introducción, por qué es importante esta temática. Y dije que más que interesarnos si son literales o simbólicos, debería interesarnos ser parte de ellos por esta declaración que la sierva del Señor nos da. Pronto, dice ella, oímos la voz de Dios como el estruendo de muchas aguas, que nos dio el día y la hora del regreso de Jesús. Los santos vivos, 144,000 en número, conocieron y entendieron la voz, mientras los impíos pensaban que se trataba de un trueno y un terremoto. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Ambas declaraciones están en Testimonios tomo 1, página 59, y en Review and Herald 93.905. Pero noten ustedes, los 144,000, según la sierva del Señor, serán personas que estarán como vivas cuando Cristo venga. Estos, mis hermanos, nosotros vemos que tendrán el privilegio de oír el día y la hora del regreso de Jesús. Hoy por hoy se puede especular en cuanto a los años de su venida. Y por eso tenemos a unos diciendo que en el 2031, otros diciendo que en el 2027, y allí andan alrededor. Pero hermanos y hermanas, sobre eso no hay un escrito está y no hay una revelación directa. Pero de que escucharemos, dice, el día y la hora del regreso de Jesús, eso se ha sido revelado a la sierva del Señor Elena White. Y lo escucharán, dice, los santos vivos
144,000 en número. ¿Qué privilegio tendrán? Interesante que dice que los impíos, cuando escuchen esa voz anunciando el día y la hora de Cristo, estos impíos, dice, van a pensar que es un trueno o que es un terremoto el que escuchan, pero es la voz de Dios diciéndole a sus hijos: alístense, este día y a esta hora aparezco. No sé si será esto en la semanita última que toque vivir, pero se escuchará el día y la hora. Oh, hermanos y hermanas, no sé si nosotros iremos a ser de la generación que esté viva cuando Cristo venga. Uno, cuando mira las cosas que están aconteciendo, pues todo le apunta a que podríamos ser. Pero en todo caso, hermanos, hay que esforzarnos, dice la sierva del Señor, con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre ellos, los 144,000. ¿Qué significa eso? Con todo el poder que Dios nos ha dado. Significa con toda la capacidad, con todas las facultades, con todo lo que Él nos ha dotado, hermanos, como es de la palabra de Dios, de la oración, de la consagración. Estar, hermanos, completamente tomados de Cristo. Oh, hermanos, esforcémonos con esas cosas que el Señor nos ha dado para estar allí ese día de pie. Los 144,000 no solo estarán vivos cuando el Señor regrese, sino que también estos son, hermanos, los que van a enfrentar la ley dominical. Estos, mis hermanos, van a enfrentar la ley dominical con todo y sus amenazas. Estos 144,000 serán los testigos oculares del derramamiento de las últimas plagas. Estos 144,000, hermanos, van a mirar cuando el cielo se desvanezca como un pergamino que se enrolla. Estos 144,000 van a mirar cuando toda monte y toda isla se remueva de su lugar y los impíos anden buscando la muerte de pavor al mirar a Cristo sentado a la derecha del trono de Dios. Oh, hermanos, estos 144,000 van a demostrar que sí se puede guardar la ley de Dios, porque todo se puede en Cristo que nos fortalece. Los que dicen que no se puede guardar la ley de Dios hacen mentira a Dios. Entonces Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo guardar el sábado, puedo dejar de adulterar, puedo dejar de fornicar, puedo dejar de robar, puedo dejar de tener ídolos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y los 144,000 demostrarán en el tiempo final que ellos sí pudieron guardar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque amaban a Jesús. Y el amor a Jesús los llevaba a ser obedientes. Hermanos y hermanas, cuando las plagas estén cayendo, los 144,000 no andarán huyendo, no andarán corriendo llenos de pavor, porque ellos tendrán ¿qué cosa en sus frentes? El sello de protección de parte de Dios. Un sello que también es conocido como el sello de la verdad, el sello de la aprobación, el sello de propiedad, el sello de redención y el sello del carácter. Oh, hermanos, qué interesante que el sello que van a tener los 144,000 es el sello de propiedad, porque ellos dicen que son siervos de Dios. Y esa palabrita siervos, en el original griego de donde fue traducida, es doulos, pero doulos era la palabra que se usaba para esclavo. De manera que cuando dice que son sellados, son marcados, es porque son sus esclavos, pero son esclavos libres en Cristo Jesús. Son esclavos que Él tuvo que pagar un rescate para poder liberarlos de aquel que los tenía sometidos, como era Satanás.
Y el rescate que tuvo que pagar fue su preciosa sangre. Por eso les pone ese sello como indicando: son míos, me pertenecen. Oh, hermanos, qué interesante que sean propiedad de Dios y que tengan también esa cualidad de carácter como el carácter que tiene Dios. ¿Por qué decimos que este sello es el sello de la verdad? Porque estos, hermanos, estos 144,000 serán leales a la verdad de Dios. ¿Por qué decimos que tendrán el sello de aprobación? Porque estos serán aprobados por el Señor. ¿Por qué decimos que tendrán el sello de propiedad? Por lo que ya dijimos, porque Dios los compró con su preciosa sangre. ¿Por qué decimos que tendrán el sello de redención? Porque Él los redimió, los liberó de la esclavitud en la que el diablo los tenía. ¿Y por qué decimos que tienen el sello del carácter? Por lo que dice Apocalipsis 14:1. Vamos para allá. Aquí salen otra vez a relucir y miren lo que tienen. Apocalipsis 14, verso 1. Después miré, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito ¿a dónde, hermanos? En la frente. Oh, mis hermanos, como ustedes pueden ver, hay una estrecha relación entre el sello en la frente y el nombre del Padre y del Cordero en la frente. Y si tomamos en cuenta que el nombre, en términos bíblicos, representa carácter, cuando dice que estos 144,000 tienen el nombre del Padre y de Jesús en la frente, ¿qué es lo que está diciendo? Que tienen el carácter de Dios y de Jesucristo. Por eso es que este es el sello de la cualidad del carácter. Oh, hermanos, tener el nombre de Dios, del Padre y de Jesucristo en la frente es prácticamente tener la imagen de Dios. Mire cómo el don profético lo dice. Hablando de este pasaje, dice: este pasaje presenta el carácter del pueblo de Dios para estos últimos días. Manuscrito 139 del año 1903. Juan vio, dice, un cordero sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Llevaban el sello del cielo, reflejaban la imagen de Dios, estaban llenos de la luz y de la gloria del que es santo. Si queremos tener la imagen y la inscripción de Dios en nosotros, debemos apartarnos de toda iniquidad. Rey Juan Gerald 19:3, 1889. Así que, hermanos y hermanas, el nombre de Dios tiene que ver con el carácter que el pueblo de Dios reflejará en el tiempo final. Los 144,000 van a reflejar la imagen de Dios. Pregunto en esta hora, ¿a cuánto nos gustaría ser de los 144,000? Pues, ¿qué les parece si ya comenzamos a reflejar la imagen de Dios? Ya ustedes leyeron un versículo que les cité hace 2 sermones, donde Pablo dice que contemplando a Cristo como en un espejo, se nos refleja, ¿qué cosa? La gloria del Señor, porque somos transformados a su imagen. Y si somos transformados a su imagen cuando lo contemplamos, hermanos y hermanas, si nos conservamos con esa imagen, reflejando su carácter, tendremos la característica desde ya que va a tener los 144,000 en el tiempo final. Sigue diciendo el don de profecía, el sello del Dios viviente. A ver si me ayudan ahí. El sello del Dios viviente será puesto solo sobre quienes llevan una semejanza a Cristo en carácter. Noten,
El sello del Dios viviente será puesto solo sobre quienes llevan una semejanza a Cristo en carácter. Río Ángel 321, 1895. Acabamos de decir que queremos ser de los 144,000. Estos van a ser sellados. Pues ese sello solo se va a poner sobre los que tengan una semejanza a Cristo en carácter. Y esa semejanza a Cristo en carácter solo se consigue, hermanos, pasando tiempo de calidad, estudiando su palabra en comunión con Él. Dedicando tiempo a estar con Dios, orando, estudiando. Solo así, hermanos, es que nos podemos reflejar, o podemos, mejor dicho, reflejar su imagen. Ahora, dice la sierva del Señor, ahora es el tiempo de prepararse. El sello de Dios nunca será puesto sobre la frente de un hombre impuro. Nunca será puesto sobre la frente del hombre ambicioso y amante del mundo. Nunca será puesto en la frente de un hombre mentiroso o de corazón engañoso. Todo el que recibe el sello debe estar sin mancha delante de Dios. Testimonios tomo 5, página 216. Oh, hermanos y hermanas, ¿cuántas cosas menciona aquí la sierva del Señor que tienen que estar en armonía con Dios para que podamos recibir el sello? Primero, la frente del hombre no tiene que ser, dice, una frente de un hombre impuro. Y aquí voy a tener que ser explícito. Aquel hombre o aquella mujer, porque aunque aquí diga hombre, aquí van las mujeres también. Aquel hombre o aquella mujer que divaga en su mente con algunas cosas sucias, que ensucia su mente con lo que lee y con lo que mira, que acaricia cuestiones de índole sexual ilícitas. Hermanos y hermanas, aquel hombre o mujer que mira con malicia a alguien del sexo opuesto, que deja que su mente sea atacada por el enemigo con alguna mala idea, ese hombre tiene la mente impura. Esta mujer tiene la mente impura y por lo tanto no se le puede colocar ningún sello en su frente. Necesitamos todos, hermanos, entregarle nuestra mente al Señor. Necesitamos todos los días decirle al Señor, aquí está mi mente, límpiala, purifícala, para que así pueda siempre estar listo para cuando me quieras poner tu sello. Oh, hermanos, aquí la sierva del Señor habla de los hombres ambiciosos, amantes del mundo. En esta expresión amantes del mundo, hermanos, ahí hay mucho para hablar. Y como los pastores no dicen en los púlpitos qué cosa es eso, y solo lo dicen, y los hermanos siguen siempre en el mundo, pues yo sí trato la manera de decirle a la gente que es ser amante del mundo. Porque, hermanos y hermanas, nos engañamos. Cuando nos salimos de la conferencia o de la iglesia de la conferencia para venir a formar parte de una iglesia de verdad presente, y todavía seguimos con nuestras mundanalidades. Todavía, hermanos, oyendo música mundana. Todavía haciendo unos TikTok que tienen que ver con el mundo. Todavía haciendo unos Snapchat de música mundana. Y saben, hermanos, que yo tengo mala suerte. O ustedes tienen mala suerte. Porque me llegan y vieran cómo me parte el alma cuando miro eso. Yo, ¿cómo puede ser? Están en nuestra iglesia, son de la verdad presente y andan en estas cosas, en TikTok, en Snapchat, No, hermanos, ¿cómo van a ser sellados así? No van a poder estar de pie cuando Cristo venga. Se van a perder, hermanos y hermanas. Es necesario que de una vez nos definamos.
No podemos andar con estos placeres mundanos, no podemos andar con estas mundanalidades, hermanos. No, de veras que uno se siente tan, pero tan dolido cuando mira a la hermanita tan linda en la iglesia, sin maquillaje, vestido largo, pero luego en la semana hace un Snapchat y lo sube. Y qué mala suerte tiene que le llegue a uno. Y uno empieza a ver que pintada, se le tomó las selfies y la subió. Oh, ¿cómo puede ser esto? Hermanos, no juguemos con nuestra salvación. Si queremos ser de los 144,000 sellados, rompamos con el mundo. No nos engañemos. Aquí la sierva del Señor dice: sobre un hombre amante del mundo nunca será puesto el sello, mucho menos, dice, en el hombre mentiroso o de corazón engañoso. El otro día alguien me estaba diciendo que por qué yo no hacía alguna cosa por ahí. Y yo le dije que eso va a implicar mentir. Y me dijo: pero todos hemos mentido, me dijo. Y yo por eso de tonto voy a mentir otra vez. Todos hemos mentido, me dijo. Hermanos, aquí está hablando que el sello de Dios no se pondrá sobre gente mentirosa, de corazón engañoso. Todo el que recibe el sello debe estar sin mancha delante de Dios. Yo quiero ser de los 144,000. Yo quiero estar de pie cuando todo el mundo ande abatido porque se va a morir, porque sienten que ya van a ser destruidos. Yo quiero estar de pie cuando eso sea. No quiero andar así corriendo, pero tengo que entender que para estar de pie yo tengo que ser de los 144,000 sellados. Y el sello se colocará en personas que estén en esta condición espiritual que la mensajera del Señor está diciendo. De manera, hermanos y hermanas, que en el nombre de Jesucristo, con mucho amor les digo, agarremos seriamente esto, encaremos seriamente la salvación, no juguemos, no tengamos un pie en el mundo y otro adentro. De una vez pongámonos adentro con Cristo, hermanos. Miren lo que sigue diciendo la sierva del Señor: estamos procurando su plenitud, siempre esforzándonos hacia la meta, la perfección de su carácter. Cuando el pueblo del Señor llegue a este blanco, serán sellados en la frente, llenos del Espíritu, estarán completos en Cristo, y el ángel del tintero declarará: consumado es. ¿Por qué dirá el ángel del tintero: consumado es? Porque habrá terminado de sellar a los 144,000. Oh, hermanos y hermanas, anhelemos con todo el poder que Dios nos ha dado por estar entre los 144,000. Anhelemos, hermanos, esa perfección de carácter, teniendo esa relación íntima con Jesús para estar completos en Cristo. Y si vamos a ser el último que va a ser sellado, oh, hermanos, que cuando se diga consumado es, que efectivamente hayamos sido, aunque sea el último, pero que hayamos sido. Ahora, yo quiero decir algo, y es que el sellamiento, yo hasta ahora lo estoy poniendo como un evento, pero resulta que el sellamiento no solo es un evento, el sellamiento es un proceso. Los que reciban el sello de Dios en el tiempo final, del que hemos estado hablando hasta aquí, tendrán que haber recibido 2 sellos antes. Uno de esos sellos es el que tiene que ver con el Espíritu Santo. Vamos a leerlo en el libro de Efesios capítulo 1, verso 13. Efesios capítulo 1, verso 13. Dice el apóstol Pablo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados. ¿Con qué cosa? Con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí nosotros vemos, hermanos, que la vida cristiana comienza ¿con qué? Con un sellamiento. Un sellamiento obrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Nosotros vemos que el cambio de vida de un cristiano es en una forma ordenada. Porque si ustedes se fijan, primeramente habla de el oír y luego de creer lo que se oye para finalmente ser sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser el agente sellador. El Espíritu Santo es el que marca a este Hijo del Señor como perteneciente a Dios. Y es reiterado esto en el capítulo 4, verso 30. Miren ustedes, Efesios 4, verso 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y luego dice de qué forma es que uno pues no lo debe contristar. Versículo 31. Quitando de nosotros, ¿qué cosa? Toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Quitando esas cosas de nosotros es como pues no vamos a contristar al Espíritu Santo. Así que hermanos, la próxima vez que se enfade con su esposo, con su esposa, y tenga ganas de alzar la voz y de decir palabras no apropiadas, recuerde que va a contristar al sello que usted ha recibido, como es al Espíritu Santo. Quítense de vosotros, dice Pablo, toda gritería, toda maledicencia, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda malicia, porque todo eso contrista al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el primer sello que se recibe en la vida cristiana. Y cuando el Espíritu Santo nos sella, ¿cómo es que nos sella y para qué nos sella? Dejemos que el don profético lo diga. Dice, si quieres imprimir el sello de manera que deje una marca clara en la cera, no lo golpeas con fuerza, sino que lo pones cuidadosa y firmemente y lo aprietas hasta que la cera recibe la marca. Precisamente así el Señor está tratando con nuestras almas. La nueva vida es implantada por el Espíritu Santo a semejanza de la de Cristo, no de a ratos, sino constantemente. ¿Pero cómo lo hace? De la manera como se aplica un sello, es decir, cuidadosa y firmemente, hasta que completamente lo tenemos. En Lugares Celestiales, página 68. Pero ¿para qué es que nos sella el Espíritu Santo? Aquí está en la siguiente cita. Dice que el trascendental poder del Espíritu Santo realiza una completa transformación en el carácter del ser humano, haciendo de él una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando un hombre está lleno del Espíritu, mientras más duramente es probado y examinado, más claramente demuestra que es representante de Cristo. La paz que mora en el alma se le ve ¿a dónde? En el semblante. Las palabras y acciones expresan el amor del Salvador. No hay una lucha por ocupar los lugares más encumbrados. Se renuncia al yo. El nombre de Jesús está escrito en todo lo que dice y en todo lo que hace. Podemos hablar de las bendiciones del Espíritu Santo, pero a menos que nos preparemos para su recepción, ¿de qué valen nuestras obras? ¿Nos estamos esforzando con todas nuestras fuerzas para alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo? ¿Estamos buscando su plenitud, avanzando siempre hacia la meta puesta delante de nosotros, la perfección de su carácter?
Cuando el pueblo de Dios alcance esta meta, será sellado en sus frentes. Lleno con el Espíritu, será completo en Cristo, y el ángel anotador declarará: consumado es. ¿Qué importancia, hermanos, tiene esta declaración? Porque pues el Espíritu Santo, como agente sellador, cuando nos sella para Dios, lo hace para que reflejemos el carácter de Dios. No estamos solos en esto de reflejar el carácter. A veces decimos: es que yo no puedo cambiar. Bueno, es que lo estás tratando de hacer tú solo, tú sola. Pero si le permites al Espíritu Santo que lo haga, sí vas a cambiar. Ahora, ¿cómo se le permite al Espíritu Santo que lo haga? Cuando mi vida es de consagración, cuando mi vida es de comunión con Dios, cuando mi vida es de andar ante la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando permito que el Espíritu Santo guíe mi vida. Hermanos y hermanas, Él mismo obra los cambios en el carácter. Para eso me ha sellado, para eso tengo este sello. Por eso es que cuando nos bautizamos, el que nos bautiza dice: le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que la deidad completa venga y tome control de esa vida. Así, hermanos, vemos entonces que a manera de proceso, el sellamiento comienza con el sello del Espíritu Santo que hemos recibido cuando nos convertimos en creyentes. Pero ¿cuál es el otro sello? El otro sello, hermanos, que debemos recibir antes de recibir el sello definitivo en el gran tiempo de angustia, el otro sello es el que se encuentra en Isaías 8:16. Vean ustedes. Isaías 8:16. Dice la palabra: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Así que, ¿dónde está el otro sello? En la ley de Dios. Sella la ley entre mis discípulos. Hay un sello en la ley de Dios. Hermanos y hermanas, en la santa ley de Dios, nosotros encontramos un mandamiento que tiene todas las características de un sello. Pues nosotros sabemos que los sellos terrenales tienen esa característica, como por ejemplo que contienen el nombre de la institución o de la persona que lo emite. Contiene también la extensión de su dominio, es decir, a dónde él desempeña sus actividades, y contiene también el derecho a gobernar. ¿Cuál mandamiento de la santa ley de Dios posee esas características de un sello? No hay otro más que el cuarto mandamiento. Y vamos a leerlo. Ya que sella la ley entre mis discípulos, veamos cuál mandamiento de la ley contiene ese sello. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Y aquí encontramos el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí nosotros encontramos las características del sello. Primeramente, nosotros vemos el nombre aquí del autor de esta ley. Y el nombre, según nosotros miramos, es Jehová tu Dios.
La autoridad que Él posee en este sello es que Él es el Creador. Y la extensión de su dominio o territorio es en todos los cielos y la tierra. Si nosotros, mis hermanos, quitamos el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, nos quedamos sin sello. Así que es importante que nosotros tengamos ese sello. Es importante que nosotros no solamente tengamos el sello del Espíritu Santo, sino también este otro, como es el Santo Sábado. Es interesante que antes que se ponga el sello de protección en el gran tiempo de angustia, el sello definitivo, es interesante, hermanos, saber de que los seres humanos deben tener también este sello. Pues este sello, el del sábado, el cuarto mandamiento, también es una señal. También es algo con lo cual Dios identifica a los que son suyos. Bueno, está escrito, vamos al libro de Ezequiel. Éxodo primero, capítulo 31, versículo 13. Éxodo 31, versículo 13. Dice la Escritura: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días sábado, porque es señal. Recuerde que señal, sello o marca es lo mismo. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Qué cosa es el sábado, hermanos? Señal, sello. Sello dice entre Dios y nosotros. Oh, hermanos, pero Ezequiel lo dice todavía más directo. Vamos a Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Y aquí la palabra nos dice: y les di también mis días sábados, para que fueran por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Y el 20 dice el 20, y santificad mis días sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así que, hermanos, cuando nosotros guardamos el sábado, nosotros, hermanos, estamos externamente mostrando que tenemos el sello de Dios. El sábado, en alguna forma, hermanos, muestra que somos adoradores del verdadero Dios. Todo aquel que guarda el sábado y va a la iglesia en sábado o hace un culto a Dios en sábado, está demostrando que es adorador del Dios verdadero. Y por lo tanto tiene ese sello con él o con ella. Hermanos y hermanas, asumiendo que ya tenemos el sello del Espíritu Santo, que ya tenemos el sábado como sello de la santa ley de Dios y estamos reflejando el carácter de Dios, con seguridad, entonces el Señor pondrá su sello definitivo en el gran tiempo de angustia, como es el sello de protección, el sello de propiedad, el sello que dice que los hombres no podrán ver, solo los ángeles. Oh, hermanos y hermanas, la sierva del Señor respalda esto del sábado como sello de Dios y como algo previo que debemos recibir antes de recibir el definitivo del que hemos comenzado hablando en esta temática. Vean ustedes, dice la sierva del Señor: se entiende que los que tienen el sello de Dios en sus frentes, está hablando de los 144,000, se entiende que los que tienen el sello de Dios en sus frentes deben estar guardando el sábado del cuarto mandamiento. O sea, el sábado como sello
de la santa ley de Dios, debe el ser humano ya tenerlo consigo, antes por supuesto el sello del Espíritu Santo, para que entonces se le coloque el sello en su frente en el tiempo final. Esto, dice, es lo que los distingue de los desleales que han aceptado una institución humana, un día que sustituye el sábado. La observancia del reposo divino es la marca de distinción entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Manuscrito 27, 1899. Así que, hermanos y hermanas, les pregunto, ¿están ustedes contentos con tener el sello de Dios de la santa ley? Por la gracia de Dios, tenemos el sábado como el sello de Dios colocado en nuestra frente. La frente es sinónimo de convicción, de que hemos asumido, que hemos aceptado. Y todos los que hemos aceptado en nuestra mente que el sábado es el día del Señor, hemos recibido ese sello de Dios. Y dice, se tiene que tener para que podamos recibir el otro, el que se le va a colocar a los 144,000. Y sigue diciendo la sierva del Señor, todos los que guarden el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores de Jehová. Así el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios mientras haya en la tierra quien le sirva. El cuarto mandamiento es entre todos los 10 el único que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Es el único que establece por autoridad de quien se dio la ley. Contiene el sello de Dios puesto en su ley como prueba de su autenticidad y de su vigencia. Patriarcas y Profetas, página 315. Noten, el sábado es el sello de Dios puesto en su ley. Y los que guardan el sábado, los que guardan ese mandamiento de la ley de Dios, hermanos, tienen por lo tanto el nombre como el título de el que dio la ley. En otras palabras, Jehová nuestro Dios. Ahora, esta obra de sellamiento previo, la cual involucra la recepción del Espíritu Santo y la aceptación del sábado como día de reposo, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzó esta obra de sellamiento previo? Este proceso. Eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Porque como dije, no quiero correr y no los quiero cansar. Tengo aquí todavía, apenas voy por el slide 33. Y para terminar el tema de hoy son 55. Pero más lo que le voy a agregar. Así que mejor me quedo aquí. Mejor me quedo aquí con esta interrogante. ¿Cuándo comenzó este sellamiento a manera de proceso con estos dos sellos que hemos mencionado? El sello del Espíritu Santo y el sello del Santo Sábado. Lo miraremos en el próximo tema. Solo quiero terminar leyendo el versículo de la lectura bíblica, el de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Por qué, hermanos? Porque tienen, ¿qué cosa? El sello. El sello del Espíritu Santo y el sello del sábado. Y en el tiempo final los conocerá que son suyos, porque ya han tenido estos dos sellos, y les pondrá el sello definitivo. De manera, mis hermanos, que si un sello indica que somos propiedad de Dios, quiero animarles a que el sello del Espíritu Santo que Él ha puesto en ustedes y el sello del Santo Sábado los conserven fielmente en sus vidas, para que de esa manera
ustedes puedan decir: soy propiedad de Dios. Dios bendiga a su pueblo esta mañana y que nos comprometamos a permanecer sellados delante de nuestro Dios. ¿Cuántos se consideran propiedad del Señor? Tuyo soy, dice el himno. Ese será nuestro himno tema mientras estemos predicando el sellamiento, así que vaya ensayándolo ahí en su casa, porque está apropiado para la temática. Y vamos esta mañana a decirle al Señor que nos conserve como suyos siempre, porque nosotros queremos tener esa marca, esa señal de que le pertenecemos. Vamos a arrodillarnos para orar. Amantísimo Padre que está en el cielo, le agradecemos por tener de antemano para nosotros una provisión para cuando llegue el gran tiempo de angustia. Le agradecemos, Señor, por decirnos anticipadamente que cuando muchos no podrán sostenerse en pie, nosotros, si tenemos su sello, sí permaneceremos de pie. Así que, Padre, le agradecemos porque de antemano usted nos da la buena noticia que estaremos protegidos, que su sello le va a indicar al mundo que le pertenecemos a usted, que somos de su propiedad. Anticipadamente, Señor, usted nos ha dado ya 2 sellos, como es el del Espíritu Santo y el del sábado. Le rogamos que nos ayude para conservar esos sellos con nosotros. Le rogamos que nos ayudes para no contristar al Espíritu Santo y de esa manera, Señor, mantenernos siempre sellados por Él. Le rogamos que nos ayude a no transgredir su santo sábado, a ser fieles en respetarlo, tal como usted ha mandado, y de esa manera conservar ese sello indeleble sobre nosotros. Oh Padre, le pedimos que nos mantengamos siendo de su propiedad siempre hasta cuando venga en las nubes de los cielos. Gracias por su palabra. Ayúdenos, Señor, a encarar con seriedad nuestra salvación y a no quitarnos para nada este sello maravilloso que usted nos ha dado. Le agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén.